provocada, nacida del miedo y la debilidad del nuevo régimen. Un desconocido en la política, Claudio no tiene los antecedentes militares que Roma espera de sus líderes. Necesitaba más que nada una prestigiosa victoria para legitimar su posición como gobernante del imperio. Un ejército invasor se embarca. Los hombres saben muy poco del lugar donde van. En su mitología, es una tierra de monstruos. Los romanos creían que el mundo solo tenía 3 continentes, Europa, África y Asia. Alrededor de ellos solo debía haber mar, nada más que agua. Y Britania apareció donde no debería haber tierra. Los romanos lo veían como un lugar siniestro, sospechoso y peligroso. Los 40.000 hombres que llegan a suelo británico se niegan a repetir el error de las legiones de Varo. No saben qué tipo de resistencia enfrentarán, pero este ejército valora principalmente 2 cosas: la disciplina y la preparación. Lo primero que hacen es cavar. Estas son las zanjas que construyeron los romanos tras llegar a Britania. Incluso hoy cuesta escalarlas. En ese entonces eran más formidables. Son profundas y sobre ella hay una pared construida por los romanos. Mientras los atacantes se acercan, subir y bajar las zanjas los entorpece. Su ataque pierde el ritmo y finalmente tienen soldados romanos sobre sus cabezas. El entrenamiento de un legionario le inculca una constante preparación y autosuficiencia. Todo lo que necesita para luchar en territorio enemigo lo lleva consigo. Un campamento así, incluso para un gran ejército, puede ser construido en solo 2 o 3 horas. Y así funcionaban los romanos. Cada día, al terminar la marcha, si existía la más mínima chance de un enfrentamiento, excavaban un campamento y dormían tranquilos esa noche. El registro más detallado sobre la vida militar romana que tienen los historiadores no está escrito, sino tallado. Esta columna comisionada por el emperador Trajano aún se mantiene en pie en el corazón de Roma y está cubierta de escenas que muestran a una legión en acción. Es la mejor evidencia que hay de cómo el ejército peleaba sus guerras. Tallado en este pilar, serpenteando hasta la punta, hay más de 180 metros de narración sobre las batallas que condujo Trajano y sus soldados. Y es el mejor ejemplo que tenemos de las actividades militares en campaña. Al ver en detalle los moldes de la columna, se aprecia cómo armaban sus campamentos. Los soldados romanos pasaban mucho tiempo en el bosque. Lo que hacían era cortar árboles con sus hachas, bajar grandes troncos a este panel, y aquí tenemos la construcción de un fuerte. Un soldado romano no es solo alguien que lucha en batallas, sino que siempre está construyendo, y cuando se necesita crear una fortificación, lo hace. La fuerza de la legión proviene de una estricta instrucción. La tierra de 4 inmensas trincheras crea 4 murallas defensivas. Sobre ellas, estacas de madera. Las tiendas son colocadas en un preciso patrón cuadriculado y la mayor de las 4 entradas del fuerte se hace siempre enfrentando al potencial enemigo. Es una estructura temporal y puede que la ocupen solo una noche, pero la experiencia les dice a estos hombres que así pueden repeler cualquier ataque. Un campamento en la frontera siempre será idéntico a uno construido al otro lado del imperio. Un legionario puede ir a Britania o a Siria y aún se sentiría en casa en una base romana. Sabría dónde se ubica todo, cómo está dispuesta y cómo funciona el ejército. Ya aseguraron su posición en Britania, así que pueden dedicarse a la conquista. Una de estas unidades, la Segunda Augusta, quedará asignada a estas islas por los próximos 300 años. Provista de generaciones sucesivas de soldados. Pero por ahora es una fuerza de ataque que tiene como misión atravesar las defensas británicas. La Legión Segunda Augusta parece que debió luchar contra unos fuertes, ubicados en cerros con empalizadas, murallas y zanjas, que eran defendidas por una serie de grupos tribales.
Esas tribus, al enfrentar las legiones, están contra un enemigo que los supera en todo aspecto. Estamos en medio de la batalla y los romanos están asediando el campamento de los bárbaros. Estos están sobre los romanos y les comenzarán a lanzar cosas, pero abajo los romanos crearon una formación única. La llaman el testudo o la tortuga. Les permite avanzar a salvo hasta la muralla, penetrarla y derrotar al enemigo. La segunda Augusta seguía ese procedimiento para capturar un pueblo o un fuerte. Pero si la naturaleza de la batalla cambia, también lo hacen las tácticas. Si enfrentaban una gran concentración de tribus, quizás tenían una capital y la atacaban para derrotarlos. Si tenían un gran ejército, lo atacaban directamente. Si eran menos y se dividían en agrupaciones pequeñas, entonces se separaban en distintas columnas y atacaban cada una por turnos. Y así cualquier oposición es eliminada. Tras 2 meses, llegan mensajeros a la capital informando que Britania es la nueva provincia romana. Una fuerza de solo 40.000 hombres marchó y conquistó todo un país. Pero el reto es mantenerlo. Nuevamente recurren a la construcción. De un legionario romano no solo se espera que marche 30 kilómetros diarios cargando su equipo, sino que además debe construir el camino por el que pasa. En esa época, el mejor instrumento de control estatal es una franja de tierra de entre 3 y 9 metros de ancho. El mayor logro de la ingeniería romana no fue el Coliseo, ni el Panteón, ni los acueductos. Fue su sistema vial. Cuando llegaron solo había senderos de tierra. Pero con el tiempo los romanos construyeron 16.000 kilómetros de caminos. La función principal de las carreteras es militar. Cuando las tropas ya se han ido a casa, los caminos recuerdan que este territorio es nuestro y podemos llegar en cualquier momento velozmente y destruirte. Siguieron a la invasión romana. Parecía que los británicos se habían resignado a su ocupación. Al sur mantienen al rey de la tribu Icena como líder títere. Mantiene su estatus, siempre y cuando las tribus paguen. El paisaje estaba lleno de pequeños campos y granjas, mucho más densamente poblados que hoy. Pero la gente aquí era británica, no romana. Los romanos recolectaban impuestos y existía un riesgo de rebeliones con tantos británicos pagando impuestos a unos pocos gobernantes romanos. El arte está en el equilibrio. El desastre de Varo le enseñó a Roma a no explotar excesivamente a las provincias. Y mientras los oficiales gobiernen a través del rey local Iceno, todo está bien. El problema fue que cuando murió, saquearon su reino. Cuando su esposa protestó, fue azotada públicamente y sus 2 hijas violadas. Eso provocó una furia generalizada que se enfocó en la viuda del rey. Su nombre fue Boudica. Boudica, la reina guerrera. Hoy es una heroína del folclore, pero en la Britania romana provoca el caos. Algunos escritores dicen que se inspiró en lo que los germanos lograron en el bosque de Teutoburgo. Ella también aniquila a cada romano que se cruza en su camino. Lidera un enorme ejército que lo arrasó todo, destruyendo ciudades completas. Y la capital, Camulodunum, la actual Colchester, sufre el mismo destino. Boudica dio la orden de incendiar el templo. Para quienes defendían el templo, solo les quedaba una desesperada opción. O se sofocaban y quemaban dentro, o corrían hacia afuera para ser masacrados por los britanos. Colchester desapareció del mapa. Cuando los arqueólogos cavaron hasta ese nivel, solo encontraron ceniza. Las 3 legiones romanas designadas a Britania están a varios días de distancia en la frontera, así que los guerreros de Boudica casi no encuentran oposición. La mayoría del tiempo, el miedo mantiene a la gente tranquila y por eso cuando llega la rebelión, los romanos son tomados por sorpresa. Las rebeliones pueden comenzar bien, pero los romanos contraatacan. Se envía un contingente para sofocar la rebelión.
Consiste en unos 10.000 soldados, la mayoría de los soldados romanos en Britania, pero siguen siendo superados en número por el ejército de Boudica. Ella comanda quizás a unos 80.000 guerreros. Cuando los cisenos y los romanos al fin se enfrentan en batalla, fue un paisaje como este, un valle con forma de herradura, con romanos en la cima del valle y los cisenos allá abajo en la entrada. Lo que siguió fue una de las batallas más decisivas en la historia británica. Mientras los dos ejércitos se forman uno frente al otro, los comandantes analizan el paisaje de formas muy distintas. Boudica confía en su victoria. Tenía muchos más hombres y tenía a los romanos encerrados. Estaba tan segura que civiles como mujeres, niños y ancianos estaban en la entrada del valle para ver la batalla. Pero el comandante romano eligió su terreno y lo eligió con cuidado. Boudica cree tenerlo acorralado, pero él cree que la ladera empinada del valle y los bosques a su espalda le ofrecen protección. Están igualados. Con un terreno así de impenetrable, por detrás y por los flancos, los romanos sabían que no había forma de que los británicos los rodearan, especialmente sus carros, que no servían en un terreno así. Los romanos debieron desplegarse de un lado del valle hasta el otro, en 8 hileras, extendiéndose quizás por 1,5 kilómetros en total, una pared de acero. Los británicos tenían más hombres, pero la angostura del valle provoca que ambas líneas frontales sean iguales. Lo que sigue no es solo un choque de ejércitos, sino de culturas, la disciplinada máquina de guerra romana contra la furia de las tribus. Mientras subían por la cuesta hacia la línea romana en la cima del valle, lo primero que enfrentaron debió ser una lluvia de poderosas jabalinas cayendo del cielo sobre ellos, diseñadas para atravesar escudos y al hombre que se protegía detrás de ellos. En el combate cuerpo a cuerpo, los británicos luchan individualmente, pero los romanos maniobran en una serie de herméticas formaciones. Y los legionarios romanos sacan sus gladios. La línea parece la hoja de una sierra, con los guerreros más fuertes en cada punta. Se lanzan hacia adelante y los británicos son recibidos por el golpe de los escudos y por gladios apuñalándolos en el abdomen. Con un movimiento ascendente y tras esa arremetida, el pánico comienza a difundirse entre los británicos. Su ejército titubea y retrocede y los romanos van logrando la inercia. Toda la fuerza británica es aniquilada. Se dice que Boudica se suicidó. A los romanos solo les tomó horas conseguir la victoria, pero pasaron semanas ejecutando su venganza. Luego de la victoria, el ejército romano arrasó con todo. Impusieron la política de fuego y espada en el paisaje británico, o sea que mataron todo lo que vieron y destruyeron todas las propiedades. Al ver el registro arqueológico de Norfolk, la tierra de los cisenos, vemos asentamientos destruidos y abandonados por todos lados. Y tuvo que pasar una generación completa para que volvieran a la normalidad. Lo que parecía ser un desastre para Roma, terminó en la destrucción de las tierras de los cisenos. Y con el tiempo, será casi olvidado. Esa fue la última resistencia real británica. Le seguirán 350 años de dominio romano, una vez que los legionarios hagan de la isla su hogar.